Le preguntó el alumno al maestro: ¿hay algo que yo pueda hacer para llegar a la iluminación? Tampoco como lo que puedas hacer para que amanezca por las mañanas. Entonces, ¿para qué valen los ejercicios espirituales que tú mismo recomiendas? Para estar seguros de que no estáis dormidos cuando el sol comience a salir. Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal Vuelo a la Libertad. Muchas gracias por estar ahí y por hacer posible tu canal, porque, como siempre digo, sin ti esto no existiría. Hoy vamos hacia otro vídeo sobre esta serie Café Amargo para el Despertar, cuya intención, cuya idea y cuyo proceso, que es casi como un curso, pues viene en los vídeos anteriores. Con lo cual, si por la razón que sea caes aquí, en este momento, pues mi recomendación es que vayas a los anteriores, porque, como digo, es toda una secuencia y voy apilando conocimiento y entonces muchas de las cosas que quizás te diga, si no has escuchado los anteriores, esto carezca de sentido para ti. Dicho esto, hoy lo que quiero hablar es de algo que causa mucho problema y de lo que yo he hablado ya anteriormente, y es de dónde tú en un momento dado estás focalizando tu atención y tu intención. Allí donde tú pongas tu atención, tu intención, voy a poner el mismo balance, porque donde pones atención estás poniendo intención, donde pones intención pones atención. Ahí va tu energía, siempre. Es aquello que hablamos hace tiempo, que por ejemplo está relacionado con el SAR, es el sistema de activación reticular del cerebro, por el cual cuando tú estás enfocado hacia una determinada búsqueda de algo, de pronto en el mundo empieza a aparecer de ese algo. Las personas muy enfocadas a negocios, que están enfocadas totalmente a negocios, están viendo negocios en todas partes. ¿Por qué? Porque tienen ese hábito y demás. La persona que en un momento dado está buscando, yo que sé, lo que sea, de golpe quiere comprarse un Volkswagen amarillo, de pronto empieza a ver por la calle Volkswagen amarillo y dice, está lleno de Volkswagen amarillo. No está lleno. Hay, pero los mismos que el día anterior. Pero en el momento que fijas, pones tu atención, tu intención en algo, te fijas en eso. Esto sería, digamos, la primera parte, la parte, digamos, de receptiva que tenemos, y está también la parte creativa, que es la que quiero hablar. A lo largo de los vídeos anteriores he querido poner tu atención y tu intención en tu crecimiento interior, en tu despertar, que repito, no es un despertar espiritual y demás, porque el despertar espiritual es algo que viene a posteriori de despertar a la realidad del mundo. Es lo que te decía en un vídeo anterior, que decía Buda, cuando él reconoce el mundo y dice sufrimiento total en este volver y volver a nacer. Y es una persona que es un príncipe, pero se ha dado cuenta de eso, es capaz de empatizar, de comprender. Entonces, son, como digo, cuestiones que tú estás poniendo tu intención y tu atención en eso, y entonces a lo largo de estos vídeos, unos te habrán molestado, ciertas cosas que habré dicho te habrán indignado, otras te habrán revuelto, otras cuando tú de golpe empiezas a entender, como decía en el vídeo anterior, que tú estás interpretando y no estás comprendiendo nada. Pues quizás puede ser un poco ofensivo, decir, bueno, ¿cómo que yo no comprendo? Claro que yo comprendo, claro que yo tal, esto no, ¿qué dice este loco? No, pero el mundo te causa desajustes, te causa ciertas cosas, pues entonces a lo mejor estás interpretando con unas reglas que no funcionan, que nunca funcionaron, pero te has dado cuenta en ese desajuste interior de que no funcionan. Pero claro, ¿por qué puedes sustituirlo? ¿Por qué puedes sustituir como esa persona que te contaba en el vídeo sobre comprender e interpretar, que él estaba intentando interpretar todo con los mapas que tenía y no funcionaba, y de golpe la solución estaba más allá de todo esto? Pues entonces tú estás ahora mismo con esa intención, con esa atención puesta en esa búsqueda interior. Y te irán surgiendo cuestiones que tú, pues, a un momento dado, quizás no sepas cómo encajar, quizás no sepas dónde mover. Es como cuando trabajo con unas personas y a veces de pronto trabajo con una persona y dicen, no sé qué está pasando, pero el momento que empecé a trabajar contigo han empezado a suceder cosas en mi vida, ha pasado esto, parecen coincidencias, parece, ya,
No, hemos cambiado el foco de intención y atención y entonces al cambiar ese foco, automáticamente te abres a ese Volkswagen amarillo, te abres a eso que estabas dentro de ti, pero que hasta ese momento no te habías abierto a ello. Entonces, lo primero que de todo esto lo que te quiero decir es que tú tienes que tener muy claro, y yo para eso utilizaría papel y bolígrafo, cuál es clarísimamente la intención que tú tienes. Y te repito una vez más, no obedezcas a gurús, no obedezcas a maestros, no obedezcas a ideas religiosas, no obedezcas a nadie, solo obedece a lo que parte de ti. Repito, como decía Neville Goddard, si buscas riqueza o fama, a por ello, no te lo vas a llevar, pero es lo que tú necesitas buscar. ¿Por qué? Porque es lo que te va a llenar. Mira, yo tenía un escrito hace años, que hice hace bastantes años, que era Faros en la noche. Ese es una alegoría, una especie de fábula, en la cual, bueno, pues los faros son tus deseos. Un buen capitán de su vida, un buen capitán con conciencia, con conocimiento, sabe que los faros no son el destino del que van. Son simplemente las señales que le guían donde tiene que dirigirse por la costa hacia el puerto al que va. Si el puerto lo tuviese delante, no necesitaría faros. Esos faros son esos deseos que tú tienes, esas cosas que tú tienes dentro de ti. No son tu destino, son simplemente las cosas que te van guiando. Entonces, fama y riqueza, si eres un capitán consciente, sabes que es parte del proceso. Y sabes que es necesario porque es lo que de tú deseas. Pero si, claro, tú corres detrás de deseos ajenos, de cosas ajenas, de ideas ajenas, como te hablaba en el artículo y vídeo sobre el discernimiento, estás perdido, porque al final son faros con los que te confundirán, te dirán que eso es tu destino y te estrellarás contra las rocas. Entonces, a lo que voy. La intención y la atención es muy importante en este punto de que estamos hablando, porque si te vas a meter a trabajar un trabajo interior, el trabajo interior tiene un problema. Cuando tú estás entrando en estados de meditación, en estados de relajación mental, en estados de lo que tú quieras, de ese trabajo, todos son iguales en un punto. Todos hacen que tus ondas cerebrales bajen. Bajan de beta, van los distintos niveles de beta, hasta alfa. Y alfa, teta, y si eres una persona con mucho entrenamiento, incluso delta. Pero normalmente estás en alfa y a veces en teta. Cuando trabajo en regresiones con las personas, muchas veces alcanza teta, pero alfa es lo normal. Entonces, bueno, mira, ya que estamos hablando de trabajo, te dejo un minutito mi vídeo sobre mi web, lo que hago, por si acaso no lo has visto, si acaso has venido aquí por lo que sea y no te has ido directamente a ver los anteriores, es un minutito. Y mira, muy brevemente te voy a mostrar mi página web, en la cual puedes saber más de mí, del trabajo que realizo, que aquí al principio del todo puedes comprender la razón principal por la cual una persona se dirige a mí. Y es que ha descubierto que hay un patrón en su vida. ¿Qué es un patrón? Pues que dice que siempre le parece a esto, o que nunca puede aquello, o cada vez que le sucede algo. Entonces esto de la mejor forma de trabajarlo son siempre con regresiones. Porque las regresiones te llevan al momento que se originó el problema. Con las regresiones de terapias a vidas pasadas, pues puede regresar no simplemente a vidas pasadas, sino también a la infancia, al vientre materno y descubrir el origen del problema que tienes. Esos problemas están aquí referidos, hay un montón. Tienes también los libros que he publicado y también libros recomendados que pueden interesarte y ayudarte en tu búsqueda. Por supuesto, tienes un blog donde aquí tienes alrededor de 300 artículos y mi contacto, donde puedes contactar conmigo para hablar conmigo si quieres. Y tienes una cosa muy importante, que es un libro que puedes descargar gratuitamente, un ebook, y que, bueno, pues te dará más información sobre lo que son las regresiones a vidas pasadas. Y nada más, muchas gracias por atenderme este momentito y seguimos. ¿Ves? Ha sido un minutito, no ha sido nada, no duele, ha sido muy rápido y no hay más publicidad dentro del vídeo, que esta, no hay nada de YouTube más, es muy poquito. Entonces, el asunto es que todo esto es muy similar a los estados de hipnosis. Yo no trabajo en hipnosis, dicho sea de paso, no tal. Se lleva a la persona a una especie de trance muy relajado, muy profundo, donde puede entrar en esas ondas más profundas y demás, para abrirse a la consciencia, para tener un estado de consciencia superior, para abrirse a experiencias que le permitan acceder
a su inconsciente, que le permitan acceder a esas memorias bloqueadas y perdidas, ¿de acuerdo? Pero no hago hipnosis, como se entiende, hipnosis que le haces a la persona bailar a tu son. No, para nada, en absoluto. Pero estas ondas, cuando tú estás haciendo, cualquier persona hace meditación, está entrando en un estado muy parecido a la hipnosis. ¿Qué sucede? Si tú no has hecho un buen trabajo, como el que yo te he mostrado en el vídeo sobre el discernimiento, y te vas con las ideas, las que sean, que son absurdas y que no tienen sentido, pues terminas siendo un psicótico. ¿Por qué? Porque es así. Además, Ken Wilber, el Einstein de la metafísica, un hombre muy, muy curioso, lo decía en un libro y lo recuerdo muy claramente porque lo leí y dije, tate, es esto. Dijo, hay grandes meditadores necesitados de urgente psicoterapia. ¿Por qué? Porque empiezan a repetirse a un nivel alfa, a nivel profundo, incluso tal, ciertas historias y se terminan creyendo esas historias. Y son mentiras. Por eso te hablé de discernimiento y por eso te hablé también en un momento dado de lo que es interpretar o comprender. ¿Por qué? Porque si tú estás en un mundo y estás constantemente interpretando el mundo a través de lo que te han dicho, cuando llegas a meditación sigues incidiendo y machacando más el programa y te lo estás metiendo mucho más aún. Entonces la importancia de esto radicalmente es esta. Y esta es la que te quiero señalar. Quiero decir, cuando tú te metas en el trabajo interior, tienes que tener la precaución de haberte visto con claridad los dos vídeos anteriores sobre discernimiento y lo que es interpretar y comprender. Si no haces eso, te puedes hacer más daño que bien. ¿De acuerdo? No todo por el hecho de ser bueno es bueno. Dependiendo de cómo se use, puede ser malo. El deporte es muy bueno, pero hecho de cierta manera te puedes lesionar. Por tanto, esto es lo mismo. Y esta es la primera parte del vídeo, donde es lo más importante para mí. ¿De acuerdo? Esta es la parte más importante para mí sobre la intención y la atención. Ahora vamos a otra parte que me ha venido por preguntas. Esto lo he hablado muchas veces. A cierto mundo de la gurulandia y la maestría que por ahí, y ciertos grupos, les ha dado por decir, y lo he hablado alguna vez, que Reiki, símbolos de Reiki, etcétera, 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 son satánicos y son negativos y abren la puerta que sea los arcontes, que sea eso. No. Aquí estamos entrando en la clave de tu atención y tu intención. He dicho 1000 veces que no veáis cierta información. ¿Por qué? Es muy fácil. Tú ahora mismo, yo te estoy hablando a ti, y si estás prestando atención, te pasará como la televisión. Automáticamente tu nivel de ondas cerebrales baja, si estás prestando atención a lo que te estoy diciendo, y más en la televisión porque todo está enfocando a que consigan bajar mucho más ese nivel. Cuando estás viendo un vídeo con una situación dramática que te está involucrando, que tal, y te están diciendo y te están afirmando con mucha rotundidad a alguien que le aplauden miles, pues tú estás aceptando, te estás abriendo directamente a un condicionamiento a un nivel alfa. Y ese condicionamiento es el que yo te estoy advirtiendo. Entonces, tú estás condicionado por todas esas creencias y ya solamente ves, comprendes, entiendes, escuchas a través de esas creencias. ¿Son malas estas cosas? Sí y no. Sí, si cae en una persona, sí, con este condicionamiento. No, si cae en una persona libre. Quiero decir, te voy a tomar Reiki porque yo hice la maestría Reiki. A mí el Reiki siempre me ha apasionado, me ha parecido fantástico. ¿Pero por qué? Porque a mí me lo enseñaron de una determinada manera. Yo no soy más que un instrumento, un canal. Yo simplemente pongo las manos, pongo la energía, nada más, y no soy nadie. Yo no curo. Es la energía que yo permito, que me he preparado para que fluya a través de mí, que cura a la persona. Nada más. Ni siquiera necesito buscar concretamente qué órgano tal, porque como me explicaron, tú no te preocupes, tú déjate llevar, porque quizás sientas que tus manos van a un sitio diferente, pero es que la energía, ella encuentra su camino. Ahora,
Tú vas, plan maestro Reiki, no, es que yo soy, es que yo tal, es que yo sé, es que tal, ¿no? Y además es que, wow, yo además tengo unas visiones, tengo una capacidad, que tal, es que he visto, ay, mira, te acabo de hacer tal y al poner las manos he notado que hay en esta parte de tu cuerpo, ¿tú tienes algún trauma? Eso no es Reiki. Eso lo he visto, ¿eh? Esos son fantasmas, ¿sí? Fantasmas, fantasiosos. Punto. Entonces, claro que es peligroso. Una persona así es peligrosa. ¿Pero por qué es peligrosa? ¿Por qué? Porque ¿dónde está tu intención y tu atención? En tu soberbia, en tu ego, en tu tal y cual. ¿Y qué sucede? Mira, hay una cosa que sucede. Es que tú ahora mismo ves y crees que ves, pero tú no ves. Tú escuchas y no escuchas. Quiere decir, fuera del espectro luminoso que puedes ver, hay todo un mundo, toda una fauna, absolutamente toda. Y esa fauna también genera ruidos. ¿Cómo te puedes proteger de todo eso? Pues mira, lo he dicho mil veces, por ese trabajo de meditación sostenido, como esos monjes que pueden mantener una vibración interior, un nivel vibratorio superior, y entonces, ¿qué pasa? Es como la persona que en un momento dado se ducha, se afeita el hombre, concretamente, si no te afeitas no pasa nada, pero bueno, quería decir que tiene su higiene, puedes tener barba y ser perfectamente higiene, perdón, como hablo según me va saliendo, pues a veces me equivoco, perdón. Tú tienes tu higiene, tu jabón, tu esto, y tú no olerás mal, no tendrás un momento dado ningún parásito, ni tendrás nada. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en una época estaba en un gimnasio donde había un chico súper cachas, muy cachas. Pero a una distancia de 1,5 metros, 2 metros no podías entrenar de él. ¿Por qué? Por cómo olía. Apestaba y claro, te daba vergüenza que alguien confundiera que pensara que eras tú, también te daba que este tío. Yo no entendía, porque claro, iba todos los días y se suponía que se duchaba. Hasta un día coincidimos en las duchas, y están las duchas así abiertas. Y claro, descubrí el problema. Se duchaba solo con agua, no se daba jabón. Entonces, esto es un ejemplo, pero en la parte psíquica pasa igual. Si tú no haces nada, y nada con una intención y atención correctas, te vas a contaminar de todo lo que te rodea. ¿Por qué? Porque si este maestro Reiki que te estoy hablando, lo que tiene es el orgullo, lo que tiene es la vanidad, lo que tiene es esa necesidad de prepotencia, de tener razón y demás, pues ¿qué energías va a traer? Es eso. Lo he hablado otras veces. Cuando hay fumadores que quieren dejar de fumar, y es una frase muy vieja de los fumadores, dice, es que he ido a dejar de fumar en el peor momento posible, me ha pasado ahora mismo de todo. Claro. ¿Por qué? Porque hay energías alrededor, incluso de personas fallecidas, que fumaban y que están alrededor. No pueden ingerir el humo, por supuesto, pero sí disfrutan de la sensación de cuando el fumador se mete el humo hasta la final ahí de los pulmones y disfrutan de esa sensación. En el momento en que el fumador dice que va a dejar esas energías de alimentarlas, las energías se revuelven, las energías desestabilizan todo, es que es así. Y te pasa con eso, con el alcohol, con el sexo, con el orgullo, con la vanidad, con todo eso. Entonces, todas esas técnicas no dependen de la herramienta en sí, sino de la persona, de su intención y su atención. ¿Comprendes? Mira, si tú quieres tener una metáfora, yo por desgracia he tenido que comprender que la magia negra existe, no es un mito. Por desgracia lo he tenido que comprender. Hay personas que son así. Y hay personas que son tan poderosas en la atención, ese entrenamiento, que te pueden poner una flor y esa flor pueden hacer que si tú la huelas a lo mejor te intoxiques. ¿Qué te parece? Porque su intención y su atención será esa, de que cuando alguien huela esa flor, se enferme. Eso es posible totalmente, es una flor, es inocente, no hay nada. Es la intención y la atención que tú pongas en las cosas. Los símbolos de Reiki, sí, como las svastika y cosas por el estilo, dependerá la intención y la atención. No está en eso, está en tu interior, en la persona. ¿Con qué persona estás tratando? Lo he dicho siempre, ¿quieres hacer regresiones? Bueno, pregunta a la persona,
¿Qué piensa de los seres de luz? ¿Qué piensan los maestros ascendidos, los hermanos? A mí me pongo a temblar hoy todavía cuando alguien me dice, y he leído, no, es que nosotros te pondremos en contacto con tus maestros, tus tal y cual, y dices, ay, madre mía. Si llevo 20 años y los 15 últimos desde que cambié a otra forma de técnica, donde yo ya me desprendí de todo eso, yo no he encontrado un ser de luz auténtico cuando le sometes a ciertas pruebas, le metes en ciertas pruebas. Es como me decía una persona muy amable que ha hecho formación y no hace regresiones y me decía, no, es que a mí a veces me llaman porque me dicen, no, es que a ti se te da muy bien hablar con estas entidades y tal. Y yo digo, pero ¿para qué quieres hablar con ellas? Si nunca te dicen nada, si nunca te solucionan nada, jamás. Eso sí, te hacen sentir muy importante, te cuentan historias y tal, pero solucionarte no te solucionan nunca nada. Como yo explicaba en el vídeo un momento dado sobre la interpretar y comprender. ¡Pum! Una clave. Te han cambiado la vida. 6 meses, no hay más. Tú aplicas lo que te dicen, sí, pero eso no. Te siguen contando las mismas historias que han contado siempre. Entonces quería decir esto sobre la intención de atención porque hay algunas personas muy pesadas con el tema y siguen con el tema. No, un cuchillo no es ni bueno ni malo, simplemente es un cuchillo. Ahora dependerá de quién lo empuñe y con qué intención lo empuñe. Si el cuchillo sirve simplemente para, un momento dado, yo qué sé, cortar los alimentos, pues será bueno. Pero si el cuchillo sirve para amenazar a alguien o intentar hacer daño a alguien, será malo. El cuchillo es inocente. Lo demás es inocente, es la intención y la atención, y es todo lo que tú pongas. Creo que con esto he terminado por hoy. Quería hablar de las dos cosas. Uno, la importancia de que tú cuides dónde pones tu intención y atención, porque ahí te va a llevar, nada más, te va a dirigir. Es muy importante, sobre todo si trabajas en estados de la mente donde estés en alfa, porque está muy cerca la hipnosis. Por eso antes de hablar de esto, antes de hablar de todo eso, te llevé al discernimiento, que es complicado ese vídeo, sé que es un poco denso, pero es que no quedaba más remedio. Te he hablado de interpretar y comprender y ahora en eso estás. Y que sepas que no tengas miedo a nada de todo esto si tú vas con la intención y la atención correcta. Pero que tienes que chequear con quién hablas. Tienes que chequear a quién vas. Porque claro, como te empiezan a hablar de ciertas cosas y demás, pues bueno, pues no te están aportando nada y simplemente te van a crear problemas. Yo al día de hoy tengo dificultades para encontrar a alguien, por ejemplo, con quien hacer regresiones, porque hace unos años hice regresión con una persona que le estoy muy agradecido, pero era un momento conflictivo para mí donde estaba intentando volver a regresiones, no quería volver y al mismo tiempo estaba rechazando cosas. Un momento conflictivo y se portó muy bien conmigo. Es una persona que es muy conocida, ¿eh? Pero me di cuenta aquel día que hice regresión con él que me estaba dirigiendo en una dirección. No puedes dirigir a una persona. Tienes que seguir a la persona donde ella quiera llevarte. Tienes que apoyarla, tienes que hacerla que se sienta segura en esa exploración. Tienes que cubrirle la espalda, pero no puedes dirigirla. ¿Por qué? Porque hay personas que te están dirigiendo. Entonces tú tienes que saber qué intención, qué atención, dónde lo pones y qué intención, qué atención tiene esa persona. Pero no tiene la culpa, nunca, la herramienta. Tenemos la culpa nosotros. ¿Entiendes? Tú vas a traer las energías que tú lleves. Si tú vas a hacer algo por cualquier cosa, si vas a hacer cualquier cosa, para sentirte bien delante de los demás, para sentir que tal, que pum, estás vendido. Estás acabado. Todo van a ser problemas o acabada. Te lo garantizo. Te lo garantizo porque estás generando a tu alrededor un campo energético que van a venir a alimentarse de eso un montón de oscuridad. Y piensa que hoy, nunca, como hoy, ni siquiera en tiempos de guerra, lo que podríamos llamar, si tú quieres, el mundo que te rodea y otros llaman el inframundo, está tan mal como hoy, ¿eh? Porque toda la gente que está cayendo fuera de su tiempo natural, que cuando te hablo en este momento en España, no estoy grabando esto, son más de 30 y tantas mil personas que no tendrían que haber muerto, estas personas no les ha dado tiempo siquiera a, ¿cómo decirte?, a enfrentar la posibilidad de que van a morir. Vamos a ver, nadie estamos preparados para morir, esto para empezar. Nadie pensamos que nos puede caer en cualquier momento.
Pero tú fíjate una persona, por ejemplo, en guerras. En guerras cualquier soldado que esté ahí tiene en su mente la posibilidad de morir. Entonces, si le alcanza un disparo, le alcanza lo que sea y muere, en ese momento se da cuenta que algo ha pasado y en ese momento empieza a tomar conciencia de que ya no está aquí. Ya no. Entonces, en sí momento empieza a aceptar. Y esto es un proceso que hablaremos otro día. Empieza la identidad que tiene relacionada con su vida actual se empieza a disgregar. No sus deseos, no su enfoque hacia los que irá, pero sí desde luego eso y puede librarse. Pero cuando una persona, incluso un accidente, hay un accidente de coche, lo que sea, en el tiempo de ambulancia, en el tiempo, o incluso una persona en operación, todos pensamos en la muerte. Esto es así. Y entonces cuando de golpe saltas, en proceso más rápido. Pero cuando de golpe caes fulminado, sin más, y no te ha dado tiempo, y no lo entiendes porque estabas perfectamente, te acostaste y te vas y te levantas por la mañana, y de golpe dices, qué raro. Y de golpe ves un cuerpo ahí y es el tuyo. Pero no es un viaje astral que puede volver a entrar. Te miras. La rabia, el resentimiento, todo lo que hay es tremendo. Y ahora mismo estamos rodeados de una energía muy densa y muy peligrosa. Y no es casual. Quienes dirigen esto conocen perfectamente tanto lo material como lo psíquico. Con lo cual, pues bueno, por hoy no voy a seguir más, porque ya he hablado incluso más de lo que quería. Como siempre te digo, si esto te ha gustado, me puedes invitar a un café aquí abajo, si te apetece, si no, por lo menos dame un like. Y aquí tendrás para suscribirte y te dejaré un artículo relacionado con esto que te puede ser de utilidad. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre, adiós.